palabra del Señor, hermanos, en esta noche. La insuperable manifestación de amor. Y eso vamos a ver hoy en este mes que celebramos el mes de la amistad, donde muchos quizás el 14 de febrero específicamente buscan porque alguien les muestre el amor que están deseando, y algunos se proponen ese día también dar amor. Pero quizás nosotros alguna vez alguien haya hecho alguna manifestación o expresión de amor y pueda que haya sido extraordinaria porque recibimos más de lo que nosotros pensábamos o lo que esperábamos de esa persona, o ya sea que nosotros hayamos amado a alguna persona de tal manera que hemos hecho todo lo posible para manifestarle el amor que le tenemos a esa persona, ya sea que nosotros lo hagamos con el conocimiento que esa persona sepa o no, pero lo damos con todo. Pero ya sea que nosotros hayamos recibido o hayamos manifestado la máxima expresión de amor, nunca vamos a poder superar a la manifestación del amor que Dios ha hecho por nosotros. Y de esto es lo que yo quiero hablarle ahora, porque quizás algunos podamos decir, no, yo sí he amado de corazón, yo sí lo he hecho genuinamente, he hecho todo lo que puedo. Pero en todo lo que el ser humano, en su capacidad, en su máxima expresión, pueda hacer, jamás va a poder superar el amor que Dios ha manifestado. Y a veces nosotros necesitamos conocer de ese amor para darle valor y saber que si hemos sido receptores de una expresión máxima de amor o hemos dado, Dios la ha superado en todo. Y hoy vamos a ver eso. Yo voy a invitarle a que abra su Biblia ahí en el pasaje de Juan 3 y vamos a leer el 16 al 18, pero en sí vamos a estar revisando o mirando el versículo 16. Pero para darle contexto a nuestra exposición, vamos a usar o a leer los dos versículos. Cuando estén allí en su Biblia, búsquela, hermano, porque allí es donde vamos a estar analizando la exposición de esta noche. Cuando lo tenga, usted me contestan con un amén. Y esperamos a todos aquellos que tal vez están allí en las redes sociales que busquen su Biblia también o su dispositivo electrónico. Vaya a la aplicación de la Biblia, búsquela allí, Juan capítulo 3, verso 16 y 18. Le damos lectura a la palabra del Señor y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que es suficiente, pero tenemos la necesidad de que tu Espíritu, Señor, nos ilumine y nos dé el entendimiento necesario para comprender esta verdad revelada a través de tu palabra, Señor, que nos hace conocer esa verdad, y esa verdad nos hace libre para poder disfrutar una vida y una vida en abundante como tú lo prometes. Hoy bendice a cada hermano que está aquí presente, a aquellos que se unen a través de la transmisión, Señor, que sea tu Espíritu trayendo la porción, la palabra que va a llegar a lo profundo de su corazón para poder tomar una decisión y una acción en cuanto a reconocer lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
El verso 16, hermano. Un verso, yo pienso que si hacemos la encuesta aquí, la mayoría de nosotros sabemos ese verso. Amén. ¿Lo hacemos? No, ¿verdad? Lo dejamos así mejor. Pero el verso 16 es el verso más conocido por todas las personas en el mundo entero, sean cristianos o no creyentes. Conocen Juan 3:16. Es el versículo, según las encuestas, más memorizado de toda la Biblia. La mayoría sabe Juan 3:16. Y a lo mejor si no sabe la cita, pero sabe lo que dice la porción de la escritura. Es el más usado en todas las etapas de la vida, hermano, ya sea desde niño, de la escuela dominical, es el versículo que las maestras siempre usan. Vas a los adolescentes, se usa Juan 3:16. Vas a los jóvenes adultos, se usa Juan 3:16. Aquí estamos nosotros, estamos usando Juan 3:16. ¿Sabe por qué? Porque algunos teólogos dicen que este versículo encierra el evangelio, es decir, la buena noticia. En lo que dice y lo que revela, encierra todo lo que son las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Y en verdad, eso es lo que es, hermanos, si uno lo estudia y lo escudriña, ahí está revelado todo lo que el ser humano necesita para volverse a Dios. Pero más allá de esas verdades que encierra este versículo, también nosotros podemos encontrar en este versículo la declaración de la insuperable manifestación del amor de Dios. Y vamos a ver en esta exposición 4 puntos que vamos a sacar de este versículo para dar a conocer que allí está la máxima expresión o la insuperable expresión o manifestación del amor de Dios. Pero antes de ir a los puntos, yo necesito hacerles saber o que entendamos que también en la porción de este versículo hay alguien que hace la acción. En el sentido gramatical, que hay que buscar quién es el sujeto allí de la oración, es decir, el que hace la acción. Y vamos a descubrirlo antes de llegar a ver los puntos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el que hace la acción? Eso está bien. Dios. Ese es el sujeto, es el que hace la acción. La acción es el verbo y el verbo es amar. ¿Cómo está ahí? ¿En qué tiempo? Ya lo hizo, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, el sujeto, el que hace la acción es Dios, el Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el que por quien y para quien se hicieron todas las cosas. Nosotros debemos de tener ese conocimiento para saber quién es el que ha extendido o quién es el que ha dado ese amor. Que veamos que no es cualquier persona. A lo mejor usted estaba esperando el 14 de febrero que alguien le mostrara algo de amor. Pero Dios, hermano, el creador del universo, el dueño de todo, es el que ha manifestado, o el que dice que de tal manera amó. O sea, ya lo hizo. Ahora vamos a descubrir quién es el objeto, es para quién se hace la acción. ¿Para quién dice que es? A ver. Al mundo. Ahora, entendamos que cuando habla del mundo se está refiriendo a toda la humanidad, y no que es que Dios vea que la gran cantidad de gente, sino que debemos verlo en la connotación que Dios amó al mundo, a una naturaleza caída, que estaba en pecado, y de tal, dice, manera Dios lo amó, que Él amó a esa naturaleza caída, al mundo, a tú y yo cuando estábamos sin Cristo en pecado, ya Dios lo amó. Entendiendo estos conceptos de que es Dios el que ama y la acción es que ya amó y que lo hizo al mundo entero. Ahora sí vamos a ver los 4 puntos que vamos a ver por qué
El amor que Dios ha manifestado es insuperable en su manifestación. Primero, porque lo que Dios ofreció para manifestar ese amor fue lo más grande, lo más precioso, lo que más Él podía dar a su unigénito Hijo. A veces nosotros decimos o usamos la expresión yo te amo, pero esa expresión debe ir acompañada con una manifestación, hermano. Y Dios no solamente dijo porque de tal manera amó Dios al mundo, sino que dio a su Hijo. Y no fue una cosa como nosotros decimos, para decirle le voy a dar aquí una rosita, algo, y a lo mejor ya marchita y todo, pero unos chocolates y andamos mirando que sean los más cómodos para no gastar mucho. Pero queremos expresar, pero vea la dimensión del amor de Dios, hermano, es lo que yo quiero transmitir y que usted entienda. Que dio a su Hijo unigénito. Creo que los que somos padres podemos entender un poquito más si lo llevamos a comparación, hermano, y pensar cuál es la dimensión del gesto que Dios tuvo. Yo creo que si a nosotros nos dijeran si estuviéramos dispuestos a dar uno de nuestros hijos por una causa noble, aunque fuera buena la causa, no sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a dar uno de nuestros hijos. Y pensar, hermano, que Dios no vio que nosotros lo merecíamos, somos malos. Sin embargo, Dios dio lo máximo que Él pudo dar a su Hijo unigénito, el único. Pero Dios sabía, hermano, que era la única manera de poder manifestar y rescatar. Usted sabe que Jesús adquirió naturaleza nuestra, 100% hombre. Él sentía todo lo que nosotros pasamos. Y Él sabía que tenía que ir a la muerte. Muchos de nosotros hemos leído la oración de Getsemaní. El Hijo de Dios, aquel que había sido ofrecido por amor a ti y a mí, tenía que pagar un precio de una redención, pero ese precio era cargar todo el pecado de la humanidad, y ese pecado era ir a la muerte y morir crucificado allí. Y el Hijo de Dios, vuelvo al cuadro del padre de familia, y mire la oración que hace Jesucristo. La encontramos en Mateo capítulo 26, 39 y también en Lucas 22, 42, la oración que hace Jesús. Muchos de nosotros la hemos leído. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro Jesús, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú decidas. Voy al cuadro de los padres. Y ponemos en balanza la oración del Hijo suplicándote. Si es posible, pasa. Yo no hubiera esperado 2 veces, hermano. Pensar que el mundo era malo, que Dios no tenía la obligación. Pero Él sabía que era la única forma de que tú y yo pudiéramos ser salvos de una condenación eterna. Y viendo la súplica de su Hijo, Él decide mejor llevarlo a la cruz para que tú y yo ahora pudiéramos ser salvos y tener vida eterna.
¿Sí ve la dimensión del amor de Dios? No que Dios no amaba a su Hijo, hermano. Él lo amaba, pero también tuvo compasión, misericordia por usted y por mí. Y Él sabía que no hay otra forma que el hombre pueda. Era que Jesús, y por eso Él se hizo como uno de nosotros, porque eso dice la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aunque Él sabía que iba a ir a través de ese sacrificio, Dios, por amor, decidió elegirnos a ti y a mí. A veces a nosotros ahora sencillamente, algunos hasta le dan la espalda a Dios porque piensan que bueno, si lo hizo, pues qué bien. Pero no saben el precio que tuvo que pagar. Dice que nos amó. Él sabía de que solamente a través de la muerte podía haber redención de pecado. Es la única manera que el hombre podía ser redimido, quiere decir liberado, soltado de la esclavitud del pecado. Y Jesús tenía que ir. Si nosotros leemos el contexto del pasaje del versículo 16 de Juan 3, miramos que en el 14, los contextos, hermanos, se refiere a lo que está antes y después de lo que nosotros estamos tratando. A eso se refiere cuando dice contexto de una escritura. Y a veces para poderla entender uno tiene que leer los contextos. En este caso, esta expresión que viene de Juan 3:16, mire lo que dice en el 14 y el 15 del mismo del capítulo de Juan. Ahí un poquito más atrásito, si usted ve del capítulo 3 de Juan, y leamos el 14 y el 15, y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que Dios, hermano, no se dio a la petición de Jesús, porque era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario para redimirnos de pecado. Si Él no hubiera ido, entonces no tuviéramos nosotros salvación. Lo que sucedió con Moisés, ustedes conocen la historia en el Antiguo Testamento, cuando hubo aquellas serpientes venenosas que mordían al pueblo de Israel. Dios le ordena a Moisés que en una asta ponga una serpiente, y cualquiera que fuera mordido de aquella serpiente venenosa y miraba la serpiente alzada en aquella vara, quedaba sano. Y esto venía a ser un tipo de Jesucristo, una semejanza. Por eso es que aquí Juan lo menciona. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Note la palabra. Cuando dice necesario, algo indispensable, algo que no hay otra solución más que se tiene que hacer. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay algunos que reclaman y dicen, bueno, que los romanos fueron malos porque crucificaron a Jesús, y tratan de guardar rencor, pero es el plan de Dios de redención. La cruz, algunos que dicen o maldicen la cruz también. Y la cruz, sí, la palabra del Señor dice que maldito el que es colgado en madero, pero Él llevó la maldición nuestra allí por amor. Esa es la dimensión de ese amor, que el que no tenía pecado se hizo pecado para que tú y yo ahora pudiéramos ser salvos, redimidos de esa condenación del pecado y poder ahora estar con Jesucristo. Por lo tanto, no hay excusa para nadie. Todos tenemos la oportunidad de volvernos a Dios, hermano, de aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que nos da salvación. Y esto nos lleva al segundo punto, y es que por su amor
Él se manifestó a todos, hermano. Dios no hace excepción de personas. No hay nadie en el mundo que pueda decir, ay, Dios no me tomó en cuenta a mí. Todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí estamos incluidos. Todos. Es un amor incondicional, perfecto y eterno. O sea, está allí siempre esperando para cuando nos volvamos a Él y miremos ese sacrificio y lo aceptemos, nosotros vamos a recibir. Y la cosa es que todos tenemos necesidad. La persona lo reciba o no, tiene necesidad de ese amor que Dios extendió. Hay personas que puedan decir, yo no tengo nada de ver con Dios, pero igual necesita de ese amor que Dios extendió. ¿Por qué? Fuera de Él, ya lo vamos a ver más adelante, no tiene salvación. Independientemente cuál sea el concepto que tenga, la creencia, la fe que profese, pero solamente mirando a lo que Dios proveyó, que era lo único, como ya explicamos, que tanto que Él tuvo que elegir que Él fuera, porque era lo único que podía rescatarnos, pero la verdad es que todos necesitamos de ese amor, todos. La palabra nos enseña y nos habla, Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay forma que el hombre pueda llegar a reconciliarse con Dios sino a través de la propiciación y del amor que Dios manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso es que lo predicamos, por eso anunciamos. Por amor es que Dios nos ha libertado de esa condenación que había. Por ese pecado, solamente en Jesucristo nosotros podemos obtener esa justificación de la condenación que merecíamos por medio de Jesucristo. Luego el número 3, y eso es lo que nos toca a nosotros, cómo nosotros podemos apropiarnos de ese amor que Dios nos ha dado, lo que Él ya decidió. Y es, como el mismo texto allí, nosotros lo leímos en el 16, dice, en la parte del centro, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El creer es nuestra acción. El esperar en Él es lo que a nosotros nos lleva a poder tener un resultado. Note que el llamado, hermano, es para todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La respuesta no es en conjunto. No por estar en un grupo o una congregación donde se hable la palabra de Dios, se practique la palabra de Dios, ya estoy incluido, sino en la decisión que yo tome por recibir ese amor que Dios ha extendido. ¿Cómo lo recibo? Creyendo en Él, en el Hijo de Dios. Y por eso, vuelvo y repito, predicamos a Jesucristo. Hay personas que dicen, ¿y por qué tanto Cristo, Cristo y Cristo? Porque es el único que necesitamos para poder ser salvos. El único medio que nosotros necesitamos para poder reconciliarnos con nuestro Creador. Hay personas que tratan de ser buenas, hacer lo mejor que ellos pueden y buscan su manera de buscar a Dios, pero siempre van a encontrarse con una barrera que es el pecado. Y ese pecado que hay en su vida no lo
deja entrar ante el trono de la gracia, porque solo puede ser removido por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando tú le recibes, recibes perdón, justificación y redención por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. El escritor de Romanos habla en el capítulo 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe. Cuando dice, habla de fe, es creer. Justificados pues por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera. Y aquí es donde a veces muchos quieren buscar otra forma. Y a veces dicen, no, pues, y usan a veces una expresión que dice, todos los caminos llevan a Dios. Solo hay un camino, hermano. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es que no hay otra forma que podamos nosotros experimentar o recibir ese amor de Dios, al menos que creamos en Él. El mismo escritor de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y eso, cuando habla de potestad, dice derecho de ser hijos de Dios. Y cuando habla de hijos de Dios, está hablando que tú tienes derecho a la herencia que tiene papá. Algunos dicen, hermano, pero todos somos hijos de Dios. Sí, por creación, Dios te creó. Pero el pecado vino a traer una destitución. Por eso es que Jesucristo tuvo que venir. Y ahora, por voluntad propia, cada uno de nosotros decidimos y recibimos ese amor que Él nos ha extendido. Un amor que supera todo, que costó la muerte de su Hijo. Pero está en nosotros en creer en Él. Por eso el escritor de la primera carta de Timoteo, el apóstol Pablo, en su primera carta, capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios. Note esto. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y ve cómo lo pone ahí, porque fue en esa naturaleza que Él se ofreció como sacrificio para pagar el precio de la redención. Y por eso es que debemos recibirle, por eso al creer en Él y aceptarle en nuestro corazón, el Espíritu viene y te sella como hijo de Dios, como redimido. Donde quiera que tú ves, el diablo va a notar, tiene la marca, el Espíritu Santo habita en él, porque ha creído en el Hijo de Dios. Tú vas a sentir eso cuando has hecho de corazón una entrega total de tu voluntad. Y cuando digo eso, hermano, porque a veces nos confundimos, pensamos por hacer una oración, pasar al frente y pensó que ya estuvo todo, soy hijo de Dios. No, hermano, Dios mira el corazón. Debe haber una conversión. Cuando dice conversión es que tienes que cambiar totalmente, porque el Espíritu tú lo dejas que opere en ti, y ese sello en tu vida hace algo que transforma tu manera de ser, cambia totalmente todo. Todo aquello que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo te lo hace saber y te está diciendo, eso no, mijo. Pero si usted no siente nada, no, yo acepté al Señor y aquí voy, aplaudo y todo, y vivo la vida lo mismo. No ha habido una conversión. Disculpen si desanimo a algunos, pero esa es la verdad, hermano. La conversión es cuando tú le has creído de veras que ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, le das un valor, que decides y determina vivir para Él. Y que este libro, 66 libros, es el manual de vida para tu vida. Y aquí me dice todas las cosas que a Dios no le agradan y aquello que a Él le agrada. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Amar a vuestros enemigos, amar a tu prójimo como a ti mismo.
Y podíamos pasar toda la noche hablando de lo que Dios nos requiere. Y cuando hay esa verdadera conversión, el Espíritu Santo te ayuda. Por eso fue dejado, porque Él nos ayuda a superar aquello que nosotros pensamos que no podemos lograr. Porque Él nos capacita. Por eso el escritor de Hechos, capítulo 4, verso 12, dice, hablando desde el 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Hablando del concepto humano, de aquellos que se creen sabios, que piensan que pueden lograrla sin tener en cuenta a Dios. Pero mire lo que dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. Si alguno está buscando otro medio, tendríamos que quitar este versículo de la palabra de Dios. Pero si usted lee Apocalipsis, allá en el capítulo 22, dice, ay de aquel que quite una tilde o le agregue a esta palabra. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Aceptar, hermano. Aceptar el regalo de Dios, lo que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque hay una condenación eterna. ¿Cuál es el resultado de recibir a Dios? Lo leemos en el verso 18 que estábamos mirando ahí, del capítulo 3. Leo desde el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire, pongan atención en el 18, mire lo que dice allí, y esto debe a nosotros hacernos correr, hermano, al amor de Dios. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo voy a leer el 18, por aquellos que no me alcanzaron y asimilarlo y ver lo que dice aquí, hermano. Quizás muchas veces lo hemos leído de corrido, pero es necesario darle la importancia y lo que declara aquí. Dice, el que en él cree no es condenado. O sea, tiene que creer. Es un must be, como dice en inglés. Tiene que. El que ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, como leímos anteriormente, la humanidad estaba destituida de la gloria de Dios. O sea, hay una condenación eterna. No hay opción, o decir, si no lo hace, va siempre a ir a la eternidad con Dios. No, ya está condenado. Es como que, mire, en el regalo que Dios ha dado, es como que pensemos por un momento, esta es la condenación. Y en Apocalipsis pues lo describe, el lago de fuego que arde con azufre. Y está allí. Para aquel que no crea en el amor que Dios ha extendido a través de su Hijo unigénito. Imagínense por un momento, toda la humanidad está condenada, pero Dios puso algo a su Hijo para que aquel que crea, en vez de caer a la condenación, esté en la mano de Dios. Él no tenía obligación de poner su mano, pero por amor, por ese amor incondicional, eterno, perfecto, inigualable, extendió su mano a través de Jesucristo. Y el que cree viene, hermano, y se pone en la mano de Dios. Por eso es que el 18 dice, el que no ha creído, usted va directo, abajo.
¿Asusté a alguno? Eso es nomás una ilustración, hermano. La realidad de la eternidad es una verdad. Que todos vamos a pasar a una eternidad, pero si no elegimos creer en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Ya está condenado, porque la única salvación es creer en el Hijo de Dios. Por eso es que Dios eligió, aún en la petición que Jesucristo decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él sabía que no había otra opción para su creación, y de tal manera nos amó Dios que decidió que su Hijo fuera a la cruz del Calvario, para que ahora usted y yo, por creer en el Hijo de Dios, tengamos vida eterna. Y esa vida eterna es la que nosotros debemos anhelar, buscar y saber de que está allí para ti. Por eso en todas las iglesias, congregaciones, los días de servicio, el enfoque debe ser estas buenas nuevas, estas buenas noticias, que hay salida para el estado de condenación que nosotros teníamos sin Cristo. Esa es la decisión que todos debemos de hacer. Y saber de que, vuelvo y repito, lamentablemente muchos lo miran como una opción. Y algunos están diciendo, ay, cuando Dios quiera. O algo otro dice, ay, cuando ya esté más mayor, cuando ya esté a punto de entregar la vida. Pero realmente el mañana no lo tenemos asegurado. Y si tú no estás en las manos del que extendió misericordia, solo hay dos destinos: el infierno o la vida eterna. Y el que marca la diferencia es Jesús, el Hijo de Dios, lo que Dios ha provisto para recibir esa salvación. ¿Qué impide que el hombre y la mujer lleguen ahí? Nada más que su voluntad. Decidir creer en el Hijo de Dios. Cuando crees, entonces tienes asegurado. Por eso es que el escritor de Romanos, cuando leemos el capítulo 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, vuelvo y repito, no es algo tan sencillo como solo decir, o pasé al frente, ya la hice. Sino debe vivir una vida que a Dios le agrada. Quiero concluir con esto. Quizás ahora nosotros podemos, o los que están aquí, los que me están oyendo a través de las plataformas, pueden conocer el extraordinario y elegir el extraordinario amor que Dios ha extendido. Ese inigualable amor que Dios tiene para ti y para mí. La pregunta es si hemos aceptado ese amor, porque el conocimiento no va a cambiar nada tu estatus en cuanto a la vida eterna. El creer en Jesús y vivir una vida rendida a Él es que hace la diferencia, porque es la que nos va a liberar de esa condenación eterna. Es lo único que nos puede liberar. Si tú no has decidido todavía qué hacer, tienes que hacer una decisión, porque no es una opción. Tú tienes que decidir. Nadie lo puede hacer por ti. Esa es una, como dije al principio, una decisión personal para tener vida eterna por medio de Jesucristo. Y si ya aceptaste ese amor que Dios ha dado para salvación,
Dios espera, hermano, un resultado o un estilo de vida para poder permanecer en su mano. Él dice, los que tengo en mi mano, nadie los arrebata, pero tú decides estar en la mano del Señor por voluntad propia. Por eso es que nosotros miramos, algunos dicen, hermano, él dice ser cristiano y mira cómo anda. Pues que es su decisión, todavía Dios no lo va a juzgar, pero va a llegar un momento cuando llegue el final, y el final de nuestra vida, hermano, es cuando morimos. Algunos están esperando el fin del mundo, pero el fin del mundo para cada uno es cuando partimos de acá. Allí se acabó, ya no hay nada más para... Si yo muero mañana, ese fue el final para mí. ¿Cómo me encontró Dios? En su mano o fuera de ella, va a depender la eternidad. Por eso hoy es un día de que tú puedas estar seguro si estás en la mano del Señor, porque Él espera que vivamos para Él. Hay una declaración que hace el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, y quiero terminar con esto. Y esto para aquellos que ya aceptamos al Señor y hemos creído en ese amor que es extendido y hemos experimentado esas bendiciones de parte de Dios, pero no es solamente el pensar que ya soy salvo y voy a hacer lo que me da la gana. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 5, voy a leer desde el 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos lleva a una reflexión. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Es decir, cuando entregamos nuestra vida a Él, decimos, morimos a nuestro viejo hombre y nacemos en uno nuevo. Luego dice el 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú has aceptado ese regalo del Señor, ese amor que Dios extendió, ¿cómo estás viviendo? ¿Para Él o como a ti te place? Pero Él espera que vivamos para Él. ¿Sabe por qué? Porque su palabra también me dice, sin santidad nadie verá al Señor. Santidad quiere decir apartarse para Dios, apartarse a vivir una vida que a Dios le agrade. Y Él nos ha capacitado por su Espíritu para vivir ese estilo de vida al que tú y yo hemos sido llamados después de haber sido redimidos por el sacrificio y el precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Aquellos que no han tomado una decisión, es tiempo, hermano. A veces nosotros decimos que Dios tarda su venida, pero Él no la ha tardado. Más adelante en el verso 36 del mismo capítulo hace otra declaración que debe llevarnos a una reflexión, más que todo si tú no has creído en Él. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, no tomemos a la ligera lo que conocemos de Dios, sino que aquello que conocemos, tomémoslo como una verdad absoluta. No porque yo lo estoy diciendo acá, es por lo que dice la palabra. Yo estoy aquí como un portador del manual de vida que Dios ha dejado para la creación, y Él da sus estatutos. Y el ejemplo que yo ponía acá es lo que está hablando ahí en ese verso 36. El que cree en el Hijo te pone en una condición de depender de Él, de estar allí, pero que nos va a ayudar. Y qué bien, hermano, se siente cuando tú tienes el cuidado, el respaldo de Dios y que Él es tu Señor y tú eres un servidor nomás, que cuando tú lo necesitas le clamas a Él y Él viene en tu auxilio. Él tiene cuidado de nosotros.
si decidimos vivir para Él. Y esa es las buenas nuevas, de eso es lo que se habla, de la palabra de Dios. Pero si ahora tú no has hecho una decisión de estar convencido de ese amor de Dios, es tiempo de hacerlo. Voy a pedirle que se ponga de pie.